Yo no he sido y yo tampoco. Al parecer, la copia de los USBs que hizo la Fiscalía está intacta y se ha podido recuperar todo lo que se pretendió borrar. Pero ese no es el único punto. La cuestión es que la cadena de custodia de lo incautado falló en algún momento y nada garantiza que no se perdieran cosas antes de hacer las primeras actas o que incluso aparezcan nuevos borroneos y cambiazos. En el Congreso el enfrentamiento también ha sido cuerpo a cuerpo. Desde bancadas antagónicas se cuestionaba al expremier Jorge del Castillo. Yo creo que estamos frente a un escándalo aún mucho más grave que los propios Petroaudios y yo me atrevería a decir aún más grave que los Vladivideos. Aquí estamos hablando, ya había yo señalado referencias de la participación de un político que habría sido Jorge del Castillo en el proceso investigatorio. O sea, Jorge del Castillo habría participado conjuntamente, es más, me han señalado a mí de que habría dirigido la investigación para poder tomar control del resto de material, donde habría implicancias no solamente para él, sino a grandes personajes políticos y también empresarios que estarían involucrados en manejos turbios. En el mismo sentido se pronunciaba el fujimorista Rolando Sousa, quien además daba más luces sobre la información que se habría pretendido borrar de los USBs de Giselle Gianotti. Dentro de los documentos que se incautaron en el expediente judicial a la señora Gianotti hay unas conversaciones de la suite del señor Canán. Esto evidencia, sin duda alguna, de que había un chuponeo en la suite del señor Canán. Por eso la preocupación de muchos políticos que asistieron a la suite del señor Canán. Yo lo que he dicho es que hay una versión no confirmada de fuentes policiales que han visto al señor previa a la incautación y con posterioridad. Eso se tiene que investigar al señor del Castillo. Lo dijo el señor Abu Gataz, yo tengo la misma versión, en todo caso que se investigue. El señor del Castillo sale diciéndome no, que yo soy abogado de la mafia. O sea, él sale atacando personalmente lo que no puede de alguna manera generar la posibilidad de definir con argumentos, ¿no? Y el señalado por todos, el expremier hacía alarde de pausa y prosa. Por ejemplo, él dice que yo en local de la Dirincli he visto todos los videos, etcétera. Bueno, yo al local de la Dirincli o de la Dirandro no he entrado en mi vida. Así que ya primera falla. Eso no es cierto, yo rechazo totalmente eso. Pero lo que sí le puedo decir al señor Sousa, que le está usando los mismos argumentos los de defensores de la mafia, del chuponeo. Lo que dicen los abogados, él lo utiliza. Por ejemplo, ya las pruebas no valen, este juicio se malogró, ni la jueza ni el fiscal, nadie tiene credibilidad. Entonces yo creo que un abogado como él, que ahora es congresista, pero que no ha dejado su estudio de abogados, el Sousa Nakazaki, que defiende a los más grandes narcotraficantes del Perú, a casi todos los miembros de la mafia de la corrupción en el Perú, no creo que tenga mucha autoridad para hablar de estas cosas. Jorge del Castillo también hacía hincapié en que salió limpio de polvo y paja en 3 investigaciones por el caso Petroaudios, 2 que se realizaron en el Congreso y 1 en la Fiscalía. Pero también es cierto que la Fiscalía archivó su caso a la velocidad del rayo y que una cosa es el caso Petroaudios y otro el del chuponeo. Y en este último nada está dicho todavía, ni tan siquiera se sabe a ciencia cierta qué información llegó, cuál se quedó y qué contienen las carpetas guardadas en los USBs y en los discos duros. Nunca vamos a escuchar un audio suyo que lo pueda relacionar con actos, si no delictivos, no éticos. Jamás, jamás, jamás. Yo he dicho las cosas como son. Lo cierto es que los cuestionamientos recaen sobre todas las instituciones. Esta es solo una pequeña muestra de algunas irregularidades. Primero, a nivel policial, quien asumió la investigación fue la Dirandro, encargada de la lucha contra el narcotráfico y del lavado de activos, en vez de designarse a otras unidades de la policía más especializadas. El general Miguel Hidalgo, hoy director de la Policía Nacional, era por aquel entonces director de la Dirandro y considerado, además, por las altas esferas, personal altamente confiable. En segundo lugar, el fiscal Walter Milla. Él retuvo el material incautado un mes más de lo necesario. Solo lo remitió al Poder Judicial por orden de una sala superior. Además, hay quienes le cuestionan por qué se quedó 8 meses con la copia espejo que hizo a los USBs de Giselle Gianotti y no lo remitió inmediatamente al Poder Judicial.
Y en tercer lugar, la jueza que lleva el caso, María Martínez, una jueza de paz sin experiencia en grandes casos de corrupción, que mañana o pasado mañana, si sale del caso, se quedará sin escolta y cobrando la mitad de lo que gana ahora. Una jueza que, pese a las tachas presentadas sobre las pruebas incautadas, siguió adelante con el proceso sin pararse a revisar el meollo de la cuestión. Y que además decidió revisar el material incautado a Giselle Gianotti a pocos días de culminar su investigación, un material que ahora le ha estallado en la cara. Y todo esto puede ser utilizado ahora por los procesados que intentan echarse abajo el proceso.